Hola Tauro, bienvenidos, ¿cómo están a mi canal J Tarot? Te saluda J y vamos a ver esta semana cuáles van a ser las buenas noticias para ti. Vamos a iniciar de inmediato a ver en qué aspectos de tu vida vas a estar recibiendo buenas noticias. A ver, postergación. Qué bueno, durante esta semana tus planes, tus proyectos, las cosas que hayas tenido en stand-by, las cosas que hayas tenido detenidas, durante esta semana vas a poder retomarlas. Para algunos de ustedes puede incluso empezar una energía muy creativa, una energía donde vas a estar desarrollando proyectos, donde podrías estar componiendo, escribiendo, cantando, conectando nuevamente con tu espiritualidad, con tu energía interna. Voy a esa energía donde ahora lo que estaba retrasado en tu vida durante esta semana empieza a avanzar, se abren las puertas, se quitan los bloqueos, se elimina lo negativo de tu vida y ese es el enfoque el cual le tienes que dar a tu vida durante esta semana. Recuerda que estas lecturas son lecturas generales, igualmente puedes escuchar tu signo ascendente o tu signo lunar si este no resuena contigo, pero vamos. Trata de abrir tu corazón y tu energía para que estas cosas positivas que vienen esta semana se manifiesten. Y mira, iba muy en sentido esta carta del despacio, porque te estoy hablando de cosas que van a empezar a acelerarse, que van a empezar a ir hacia adelante. La postergación vas a estarla eliminando durante esta semana. Retomas tu vida, retomas algo que realmente te apasiona. Y esa energía donde tú sentías que las cosas se estaban dando lentas, que las cosas no se estaban manifestando durante esta semana, es como si le hubiesen dado un restart, vamos a reiniciar esto, donde las cosas empiezan a acelerar y empiezan a moverse a una velocidad mucho más de tu agrado. Te habla de entonces tener esa actitud y preparar tu mente para lo que viene durante esta semana, para estos cambios rápidos que se pueden estar presentando en tu vida, para este nuevo avance, este despertar que puede ir desde el lado espiritual, desde el lado creativo, como de cosas que no avanzaban, que ahora te dicen, hey, se activa esto. Puede estar representando para algunos también cierto tipo de libertad en sus países con respecto a las políticas de cuarentena o de toque de queda o de ley marcial, restricciones como se denomine en tu país. Y esto podría estar hablando entonces de una reactivación que viene para ti. Me está diciendo que esa energía de pereza, esa energía de estar sentado o sentada aburridos en su casa sin nada que hacer va a terminar, porque se van a poder ocupar, vas a poder entonces revivir, reactivarte, tener como nueva energía que viene para ti. Es algo que he estado sintiendo muy fuerte para esta semana, Esa energía donde dices, se acabaron las vacaciones, ahora sí vamos a trabajar. O se acabó esta energía de postergación, de pereza, donde yo no quería o tenía temor de seguir mis sueños. Esta semana lo voy a hacer. Así es que esta es una semana para que te reactives, para que sigas tus sueños y aproveches toda esta energía positiva que está a tu favor. Habla de una energía también donde puedes estar teniendo ciertos déjà vus, cierta energía. Y mira, te hablé de creatividad desde que inicié la lectura y aquí lo tienes marcado muy fuerte. Nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos planes, nuevos proyectos, diseñar, escribir, dibujar. Todo eso va a estar a tu favor. Buscar maneras creativas también para resolver problemas. No siempre hacerlo bajo los mismos parámetros. Tus vidas pasadas, prepárate para estar teniendo estas semanas déjà vus. Algunos sueños que puedes estar teniendo reveladores que van a estarte hablando acerca de situaciones de tu pasado y cómo has podido cerrar esa energía negativa en tu vida, cómo ahora te estás preparando y cómo tus ancestros, tus familiares de otra época, de otra vida, tus ancestros espirituales han manejado tu vida o han guiado tu vida de cierta manera para que puedas estar el día de hoy en donde te encuentras. Reconocerás que tal vez los problemas que has estado viviendo han sido oportunidades, que en el momento no te das cuenta que te ofrece una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, de salir hacia adelante. Pero durante esta semana vas a tener ese momento de ese aha moment, como se dice en inglés, y dices, oh, ok, wow, ya entiendo por qué pasó esto, o por lo menos en mi vida ya comprendo esto por qué sucedió y sé qué camino tomar. Una semana donde, Tauro,
Esta carta maravillosa de soltar, te quitas un peso de encima, sueltas, dejas ir, lo envías hacia el espacio, envías las energías que no te funcionan al negativo, al espacio, las energías positivas las expandes también, ¿eh? Te desconectas, sueltas energía negativa, energías de pesos, problemas o también sentimientos de culpabilidad que podías tener del pasado. Con esta carta yo veo que tú te las quitas de encima. Vas a estar más liviano, más liviana, más relax durante esta semana. Y tienes que aprovechar esa energía porque está dispuesta para ti, está disponible para ti. Entonces, durante esta semana, algo que hayas tenido en tu mente que sea un atraso o un ancla del pasado, que no te ha permitido avanzar, que te mantiene con energía de pereza, digámosle estos demonios del pasado que te mantienen a ti así controlado, es la semana para que te enfrentes a ellos. Es la semana para que les hables y les digas hasta aquí. Hasta el día de hoy los cargo en mis espaldas o en mis oídos porque no los voy a escuchar más. Y haz ese ejercicio para que veas cómo logras desconectarte de eso negativo y brindarle una nueva oportunidad a tu vida. ¡Qué maravilla! Vamos a ver cuál es el mensaje también que tienen para ti ahora las cartas del tarot. Ese es el mensaje que te mandan las cartas de Osho. Estoy utilizando mis guías y los tuyos para conectar con ellos. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, pues te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y puedas recibir tus mensajes y tus buenas noticias para la semana. Mira, hay veces que cuando yo estoy abriendo las cartas o partiendo las cartas, no sé cómo lo conozcas el término, tengo un mensaje para ti y me voy a quedar con esa carta para ti, la carta del loco, la carta del sota de copas. Vamos a quedarnos también con la carta de la carroza. Semanas para nuevos comienzos, nuevas oportunidades y tiene mucho que ver con lo que te estaba hablando al inicio, por eso la saqué también, ¿eh? Semana donde habían algunos de ustedes que anteriormente tal vez tenías energías de que te quedabas callado, que no te atrevías a expresar tu opinión, que no estabas comentando o que preferías guardar silencio en vez de hablar. ¿Qué va? Esta semana veo un renacer en ti, una nueva actitud, donde tú dices, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando, esta es la verdad. La carta del loco te habla de nuevas oportunidades, de empezar nuevamente algo, ¿sabes? Si has querido o has tenido, y más de la mano no puede ir con esto, ¿eh? Si en tu vida tú sientes de que necesitabas reinventarte, que necesitabas un comienzo de nuevo, que ya esta pandemia o esta cuarentena ya basta, no puedo más con esto, porque yo me he estado sintiendo algunos días también así, pues hay que seguir los reglamentos, igualmente sigo en casa y todo lo demás, pero es como que, ok, ya, enough, ¿qué vamos a hacer ahora? Y tienes esa oportunidad durante esta semana de tomarte un riesgo, de hablar y hacer algo que realmente te ha estado apasionando y que te llena muchísimo el corazón, que te va a permitir progresar, te va a permitir salir hacia adelante, pero necesitas escuchar y estar en sintonía con el universo y entender los simbolismos que pueden estar apareciendo a tu alrededor o las señales que pueden estar apareciendo a tu alrededor, Tauro, para que las puedas interpretar de una manera correcta. Esfuerzo y trabajo va a ser recompensado. Problemas del pasado que podrían estarte manteniendo atados, que vas a enfrentarte a ellos. Parece que me adelanté un poquito la lectura y vas a poder controlar esas emociones, ¿eh? Una semana de alta intuición también que ustedes van a tener. Y para un grupo de ustedes veo que se les podría estar apareciendo, metafóricamente, un angelito y un diablito al lado de sus hombros, donde van a estarle diciendo, ay no, Tauro, vas a hacer eso, vas a dar ese salto, vas a cambiar, o le vas a decir a tu jefe que te dé la oportunidad, y qué tal si te dice que no y te despiden, o si le vas a confesar tu amor a esta persona, o vas a empezar este proyecto, no lo hagas, y si fracasas, ¿no escuchas esa vocecita? Esta semana vas a tener esas vocecitas que van a resurgir, porque vas a tener otras que te va a decir, ¿y qué tal si te va bien, Tauro? ¿Y qué tal si eres exitosa? ¿Y qué tal si llegas a tu meta? Vamos, escucha la vocecita positiva, no te quedes escuchando la vocecita negativa, porque si te quedas escuchando la vocecita negativa, nunca vas a tomar riesgos. Y aquí te están hablando de una semana de tomar una decisión. Y estas decisiones y este riesgo varía, pues son lecturas generales. Entonces, para un grupo de ustedes, recuerda que esto aplica para tu signo ascendente, solar y lunar también, ¿eh? Si no resuena alguna de estas cosas, pues espera hasta el final para que veas qué mensajes resuenan contigo. Igualmente puedes escuchar uno de estos signos. Pero aquí te están diciendo, arriésgate. Da ese paso. Salta.
Y para uno de ustedes ese riesgo puede ser algo como simplemente decirle a una persona lo que tú sientes en tu corazón. Hey, ¿sabes qué? Me gustas. Para otros puede ser hablar con su jefe y decirle, hey, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo así que estamos trabajando horas extras y no nos están pagando el tiempo? Tenemos que llegar a un acuerdo. Para otros puede ser, acepto que esta es mi espiritualidad, este es el camino que quiero tomar. Tienes que adaptarlo entonces a ti y tomar un pequeño riesgo, dar un salto de fe esta semana que va a estar muy bien recomendado para ti, con energías positivas para tu vida, ¿eh? ¿Qué más viene esta semana para mis guerreros de Tauro? Sentimientos de abandono van a ser superados para aquellos que han tenido traumas, donde han estado sintiendo tal vez desde que su infancia ha generado ciertos problemas, ha generado cierto apego a situaciones o circunstancias de tu vida. Vas a poder finalmente superarlas y soltar esas energías donde tenías todavía un apego, un sentimiento tal vez de abandono por parte de padres, por parejas, en el amor. Ese sentimiento de abandono lo conquistas durante esta semana, lo vences y vas a poder formar parte entonces, mira, de un gran equipo que puede ser en el amor como una pareja o podría ser un gran equipo en el trabajo o en tu vida personal o profesional, pues es lo mismo, ¿no? Y la carta de los enamorados me está diciendo para ti de que ese sentimiento de abandono termina. Para un grupo de ustedes puede ser por amor propio, y el amor propio es igual o hasta más importante que el amor que te puede brindar otra persona. Para otros esto podría representar una pareja. Si ya tienes pareja, pues tu pareja y tú pueden llegar a un momento en el cual reconectan, reavivan su llama del amor. Si no, podría estar apareciendo alguien que te hace sentir que ya no estás solo, que ya no estás sola. Y ojo con esto, ¿eh? No quiere decir que los que tienen amor propio y no necesitan a alguien en su vida en el amor son más o son menos que los que tienen pareja, nada de eso. Todos somos igual de importantes, ¿ah? Tienes que adaptarlo simplemente a ti. Pero veo esa energía donde aquí termina un periodo de sentirte abandonado, de sentirte triste, de sentirte abandonada, de que la vida, el universo está en tu contra. Ya eso no va a ser así. Y que tienes que luchar por continuar manifestando estas cosas en tu vida. Tu suerte esta semana en el amor, en tu vida en general, va a cambiar. Y parece aquí, Tauro, que una persona que te ha estado esperando o que tú has estado esperando y has estado mirando mucho a la distancia, que tú pensabas que esta persona nunca se va a fijar en mí. Surprise, surprise. Esta semana esa persona transforma su energía y se manifiesta en ti. Aquí viene un cambio, un giro así como que radical a tu favor en el aspecto del amor en esta ocasión, ¿eh? Que puede ser interno como también podría ser el amor que te puede brindar alguien en tu vida, una persona externa. Wow, semana muy fuerte para las emociones, para tus sentimientos, para tu vida. Déjenme saber qué les parece esta lectura dejándome su dedito para arriba también y compartiéndola. Puedes ayudar también a otra persona con esto. Mira, hay una energía aquí en inglés el término es full circle, que le das como la vuelta a la pista o el círculo completo. Y eso se interpreta como una situación en la cual, digamos, estuviste en un trabajo y en el trabajo tú estuviste como asistente, por decirte algo, ¿no? Y eso lo hiciste hace 5 años. Estuviste en una posición de entry level, como de entrada, ¿no? Asistente. Pero ahora, varios años después, el universo va a hacer que tengas un círculo completo y que puedas regresar a ese mismo trabajo, a esa misma oportunidad, pero ahora teniendo una mejor posición como jefe o hasta como dueño, como dueña. Y hay algo aquí que puede aplicarse también a relaciones, ¿eh? Tal vez una persona que en algún momento te pudo haber despreciado, no te valoró, no se prestaba la atención que tú necesitabas o que tú merecías en el trabajo o en el amor, va a llegar la oportunidad ahora, durante esta semana, de que esa persona aparezca frente a ti o de que esa oportunidad en el trabajo se aparezca frente a ti. Para algunos tal vez van a tomar esa oportunidad donde tú vas a decir ahora, wow, mira cómo es la vida, ¿no? Hace unos años atrás yo estaba soñando o estaba trabajando en este lugar como asistente, haciendo reparaciones, y el día de hoy estoy trabajando aquí sentada en una oficina con una ventana espectacular. Si se puede, pues, o si no, desde tu casa, pero te dan una mejor posición. Tienes que adaptarlo a la situación de tu vida. Pero llega ese momento, ¿eh?
Y también acabo de recibir el mensaje que casito se me sale, pero lo guardé y lo recuperé para mencionártelo. Digamos que has también soñado, has pasado siempre como por un lugar, cuando se podía caminar libremente. Has caminado o has pasado siempre como por un lugar, una empresa, y tú has dicho, ese es el lugar donde yo me veo trabajando. Siempre has soñado con trabajar en ese lugar o con esa persona en el amor, depende de cuál es la energía que aplica para ti. Pues durante esta semana eso se manifiesta. Y tú vas a estar sentada desde tu casa o desde esa oficina espectacular, y tú vas a decir, wow, aquí estoy. He vencido esa situación de dificultad del pasado. Y he dejado esos traumas, esas situaciones de haberme sentido tal vez hasta víctima. Y el día de hoy yo tengo el control de mi vida, y las situaciones que pasaron me han llevado hasta este lugar y este momento. Y si no te encuentras en esa posición durante esta semana, pues llénate de energía positiva, porque es lo que marca, es lo que viene para ti. Pero si cuando tú recibes estos mensajes tú dices, nah, que va, eso es muy bonito para ser verdad, que va, Jota, no, eso no es para mí. Oye, si a mí la vida me ha trastado y me ha tirado por el piso y te victimizas, nada de eso va a llegar. Y no va a llegar, no porque yo te esté diciendo de que no te va a llegar, no va a llegar porque tú estás bloqueando esa energía. Es como una persona, si la persona te demuestra interés, que quiere conocerte y quiere salir contigo, y tú la ignoras y la tratas mal, ¿tú crees que esa persona va a seguir insistiendo ahí? Al ratito se da la espalda y se va. Así ve, chao, pues, si no me quieres me voy. Entonces aplica eso mismo a la energía. ¿Qué resultados vas a estar viviendo y recibiendo para este fin de semana? Resultados para ti, mis amados guerreros de Tauro. Y si quieres puedes conectar conmigo también en mis redes sociales, @jtarot7. Mira, te vuelve a salir la carta de la muerte. Hay una gran transformación que tú vas a estar viviendo durante esta semana. Para algunos se le puede extender incluso un poquito más. Pero aquí me habla de una energía en donde tú vas a poder reconstruir tu vida. Una energía que los resultados que vas a obtener va a ser que puedes volver a armar el rompecabezas de tu vida. O puedes volver a recuperar tus sentimientos, tus emociones. Armas algo que se había destruido a tu alrededor. Puedes volver a reconstruir tus sueños, o incluso puedes volver a soñar nuevamente. Que esta semana te darás cuenta de que la justicia divina está a tu favor, que siempre lo ha estado, y que las curvas peligrosas tal vez que pudo haber dado la vida en tu vida, valga la redundancia, pudo haber dado la vida en ti, eran simplemente porque la fuente, Dios, al universo, te estaba diciendo, no, Tauro, por allá no, coge para acá. Y eso lo vas a poder disfrutar durante esta semana. Hay firmas de documentos legales también con la carta de la justicia, que podría hacer referencia definitivamente a los contratos que podrías estar firmando, tal vez en eso del trabajo. Y mira tú, los enamorados nuevamente te cierra la lectura para la semana, hablándote de un encuentro muy apasionado, muy espiritual, que te va a permitir entonces poder reconstruir esto. Para algunos esto podría ser la reconstrucción también de un matrimonio o de una unión que pensaban que iba a fracasar. ¿Cuál es el espíritu animal para ti esta semana? Que va a estar acompañándote y que podría estarte dando las señales o los mensajes que podrías estar recibiendo durante la semana. Te sale el rinoceronte. El color para ti va a ser un color rosado durante esta semana. El número de la suerte es el número 50 o el 5. Y te habla de que tú vas a poder superar todos los obstáculos, Tauro, esta semana. Así que decrétalo allí en los comentarios: yo podré superar todos los obstáculos, para que eso se manifieste en tu vida. Y si has llegado hasta el final de esta lectura, déjame allí en los comentarios la letra J y el número 50. Ya verás. Te mando un fuerte abrazo y te decreto una semana llena de muchísima luz, progreso y abundancia infinita.